mis seguidores, hoy estamos en mi cocina y vamos a hacer una receta muy pero muy rica. Una receta boliviana. Vamos a hacer un pastel de queso con el toque barraza que te va a conquistar el corazón. Vamos a cocinar. Para empezar con la receta, primero vamos a mezclar los ingredientes secos. En el bowl tengo harina, voy a sumar por un lado sal fina, azúcar y con la cuchara vamos a mezclar todos los ingredientes secos. Adicionamos media taza de agua hirviendo. Lo importante es que esté calentita el agua. Es primero tener cuidado de no quemarnos y segundo darle una precocción a la harina. Así que el agua calentita le va a dar una precocción a la harina que te va a asegurar que este pastel de queso quede delicioso. Vamos a ir integrando. Antes de empezar a amasar la masa vamos a adicionar un poco de manteca, muy poquitito, que le va a dar ese saborcito especial. Y para que salga sequito y bien crocante, un chorrito de vinagre. Ahí está. Ahora sí vamos a empezar a trabajar con las manos, amasando hasta lograr un bollo homogéneo, ¿sí? Una masa tierna, blandita. Dejamos reposar unos minutitos y con las manos vamos a separar en pequeños bollitos. Con el palo vamos a estirar una tapa delgada, finita, porque queremos que tenga una cocción corta y que quede crocante con esas burbujas que hacen que la masa sea súper tierna. Una vez que estiramos la masa, llegó el momento de darle ese toque mágico a la receta, el momento de lácteos barraza. En este caso vamos a rellenar con distintas variedades de queso para que sea más que especial. Puedes utilizar solamente queso mozzarella, pero hoy vamos a utilizar queso mozzarella, un poquito de queso Mar del Plata y también queso sardo ralladito. Humedecemos los bordes con un poquito de agua y con el tenedor vamos a terminar de hacer el cierre. En aceite calentito vamos a ir dorando de un lado y del otro, ayudando con una cuchara a que se vaya bañando con el aceite caliente, que va a dar una cocción también por la parte superior de este pastel de queso riquísimo, que va a hacer que tenga esas burbujas tentadoras, crocantes, que calentito hace que el desayuno sea algo súper rico. Ahora sí llegó el momento más lindo de la receta, el momento del terminado. Quiero agradecer a Lácteos Barraza que me acompaña en cada preparación y a ustedes que me siguen en cada receta. No se olviden de guardar y compartir. Y buen provecho para todos.